Hoy vamos a hablar de la historia de Chile, que se divide en 12 periodos, iniciando con el periodo prehispánico. En este periodo aparecieron culturas, tales fueron como los aymara, cuncos, changos, mapuches, ollas, entre otros, de las cuales la cultura más destacada fueron los mapuches, con su idioma de Mapuzungún, ocupando el sur entre Chile y Argentina, parte del actual Chile, este siendo gobernado por el Inca Tupac Yupanqui, como parte de la expansión incaica. En ese tiempo no existían pago con monedas, sino trueques con alimentos que cultivaban. Su flora más destacada fueron el canelo, araucrias y piñones, y por el lado de su fauna tenemos al puma, choique y sodo, además de poseer una estructura social mapuche que se basa en una unidad social básica, conocida como LOF, el cual corresponde a grupos consanguíneos patrilineales basados principalmente en el parentesco, siendo una de sus características esenciales la horizontalidad entre los LOF, hasta que en 1520 empezaría el periodo llamado Descubrimiento, cuando Fernando de Magallanes, quien se convirtió en el primer europeo en llegar a las tierras de Chile, cuando recorría el estrecho, como lleva hoy en día su nombre. Tiempo más tarde caería el Imperio Incaico, tras la captura y ejecución del Inca Atahualpa por los españoles, que lograron obtener el control de mayor parte de Latinoamérica, trayendo así sus costumbres, tradiciones, su religión, flora y fauna de su país. La siguiente expedición sería por Pedro de Valdivia en la conquista. Él tenía la idea de establecer una ruta de comercio entre América y Europa, y fundó la capital de Santiago en 1541 en la Capitanía General de Chile, que formó parte del Virreinato del Perú, el cual fue el primer gobernador. Después fundó La Serena en 1544, Concepción en 1550 y Valdivia y Villarrica en 1552, además de importar la migración de españoles. Sin embargo, la expansión sería evitada por los mapuches, que en la batalla de Yucapel en 1533 se hizo con la victoria de estos, ocasionando la muerte de Pedro de Valdivia. En la batalla de Mataquito, los mapuches sufrieron un revés. Con la muerte de Lautaro, en esta guerra se tomaban las idas y venidas de los mapuches en los pueblos españoles, saqueándolos, ya que luego los españoles tomaban represalias ante ellos, siendo así considerando a los mapuches una de las primeras culturas indígenas en quienes dieron fuerza y resistencia contra la expansión europea. El periodo de conquista terminaría con la muerte de Martín García Óñez de Loyola en la batalla de Curalaba, que tras la victoria de los mapuches, los españoles pasan a la defensiva, buscando formas de guerra como la evangelización de los mapuches mediante los jesuitas, con la religión cristiana. El periodo de colonia estaba empezando. Durante este periodo se da el Parlamento de Quillín, que serían los primeros acuerdos de paz con los mapuches. Con esto, Chile estaría recuperándose de las guerras. La sociedad en esa época estaba organizada en una pirámide, siendo los españoles los primeros, luego los criollos y mestizos, después los indígenas y finalmente los esclavos negros, que en esa época eran pocos. También en esta época se creó la primera moneda por el rey Felipe V, quien dio la autorización para la creación de la Casa de la Moneda en 1743, y consistía en una moneda de media onza de oro que exhibía el busto. La guerra de Arauco se extendería hasta 1772, año en donde los mapuches españoles definen la paz mediante la paz de Negrete del gobernador Francisco Javier de Morales, aunque las tensiones aún no se irían. Poco después de la creación del Virreinato del Río de la Plata, en 1776, el corregimiento de Cuyo, territorio del este de la cordillera de los Andes, pasaría bajo soberanía rioplatense, que a futuro sería parte de Argentina. Dos eventos internacionales serían como inspiración al independentismo: uno, la independencia de Estados Unidos, y dos, la Revolución Francesa y las posteriores guerras napoleónicas, en donde España es invadida por las tropas de Napoleón, convirtiéndolo en un gobierno títere. Esa era la situación perfecta para que Chile lograra su independencia, y así fue. El periodo de independencia de Chile inició el 18 de septiembre de 1810, que se formaría la primera Junta de Gobierno de Chile, derrocando al último gobernador Francisco García Carrasco, y dando inicio al periodo de Patria Vieja como Mateo Toro Zambrano, como primer presidente, y al fallecer en 1811, sería sucedido por Juan Martínez de Rosas, quien había sido secretario de Francisco García Carrasco. Este periodo de Patria Vieja terminaría en 1814, tras la batalla de Rancagua, en donde los realistas recuperarían el control de Chile. No duró mucho, ya que hasta 1817, en la batalla de Chacabuco, en donde las fuerzas patriotas chilenas, al mando de Bernardo O'Higgins, con el apoyo de las provincias del Río de la Plata, al mando de José de San Martín, logran derrotar a los realistas españoles, dando inicio al periodo de Patria Nueva con el general O'Higgins como director supremo. Pero un momento, Chile ya estaba libre.
pero primero tenía que expulsar a todos los realistas del país, que por lo que, junto con San Martín, con el apoyo de Bernardo O'Higgins y Thomas Cochrane, realizaron la Expedición Libertadora del Sur en 1821, aunque la Patria Nueva duró hasta la retirada de O'Higgins en 1823, y así dando fin al periodo de independencia, y aquí es cuando la República de Chile nace con la Organización de la República. Durante este periodo, la organización de la República se logra la conquista del archipiélago de Chiloé. Además, la Constitución y las leyes van tomando forma. Este periodo termina con una guerra civil en 1829 entre el bando Pipolo, liberales, y los pelucones, conservadores, que termina con la victoria de este último bando, dando así inicio a la República Conservadora. Durante este periodo se centraría en la Constitución de 1833, que duraría casi un siglo. Además, daría su primer conflicto internacional como república durante la Guerra de la Confederación Peruana-Boliviana, en donde envía apoyo a los restauradores peruanos, acabando así con la unión de ambos países. En cuanto a la expansión del territorio, Chile consolidó la colonización de Yanquihue, logrando obtener soberanía sobre las regiones de los ríos y los lagos, además de conseguir el control del estrecho de Magallanes en 1843 durante el decenio de Manuel Bulnes. Este periodo terminaría con una guerra civil en 1859, a pesar de sofocar la rebelión del gobierno de Manuel Montt. Perdería estabilidad y sería el último gobierno conservador, dando inicio así al periodo la República Liberal. Este sería el periodo final de la expansión chilena. Primero se consigue expulsar los últimos intentos españoles por tomar el control, luchando junto a Perú y Bolivia durante la Guerra Hispana-Sudamericana de 1865 a 1871, aunque a los pocos años lucharía contra Perú y Bolivia en la Guerra del Pacífico, en donde por discrepancias de Bolivia durante la explotación de guano y salitre, Chile entraría en conflicto con el país antiplánico, quien tenía una alianza secreta con el Perú. Resultado: victoria chilena tras haber obtenido un rápido control sobre el mar, lo que consiguió la anexión de Antofagasta de Bolivia, dejándolo sin salida al mar, y Arica y Tacna del Perú, aunque a costa de esto Chile renunciaría a la soberanía de gran parte de Patagonia Oriental para evitar que Argentina pueda adherirse a la alianza enemiga. Las anexiones chilenas continuarían tras la ocupación de la Araucanía, tras la cual Chile conseguiría expandirse hacia el sur a costa de derrotar a la resistencia mapuche, para luego restablecer las reducciones mapuches. Finalmente, Chile anexaría la isla de Pascua por el Tratado de 1888, donde los Rapanui se deberían la soberanía de las islas al gobierno chileno. La República Liberal concluiría con la Guerra Civil de 1891, tras la cual el presidente José Manuel Balmaceda enfrentaría al Congreso de la República, que contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas, lo que resultó victoria para el Congreso, ocasionando el suicidio de Balmaceda tras entregar el poder a George Montt y la restauración del régimen parlamentario. Periodo República Parlamentaria. Este periodo se caracterizó por el Congreso. Dominó la política nacional con el presidente, limitado a la decisión de la política parlamentaria. También supuso un crecimiento económico, gracias a la explotación minera y salitrera, aunque por otro lado la desigualdad aumentaba. Tanto fue que en 1910 el analfabetismo superaba el 60% de la población. Debido a las deplorables condiciones laborables de los trabajadores, surgirían protestas que culminarían en negros episodios como la matanza de Santa María de Quique. Este periodo acabaría con un nuevo golpe de Estado en 1924, con el que se daría inicio con la Constitución de 1925 y el periodo de República presidencial, como su nombre se indica. En este periodo se caracterizó por la restauración del poder del presidente. Chile se vería afectado por la crisis económica del 29, lo que lo llevó a la inestabilidad económicas y políticas que se vinieron plasmadas en episodios, como la sublevación de la Escuadra de Chile, donde la Marina capitularía a los pocos días a fines de la década de 1930. Empezaría una serie de gobiernos radicales que buscaban los principios igualitarios de la Revolución Francesa. La clase media iba surgiendo. Otro hecho importante fue cuando Chile plasmó su soberanía sobre el territorio antártico. Luego de unos acuerdos de la década de 1940, Chile se había convertido en un país tricontinental. Sin embargo, Chile volvería a caer en una dura crisis económica en 1933, durante el gobierno del socialista Salvador Allende. Crisis que hasta ahora es tema de debate, pero gracias a esto daría inicio al periodo de dictadura militar. Dictadura militar, en donde Pinochet gobernaría hasta 1990. Este periodo es reconocido por poseer una dictadura de extrema derecha que disolvería el Congreso con sus principales rasgos: el anticomunismo,
provisión de los partidos políticos, limitación de la libertad de expresión, carencias de la democracia y finalmente constantes violaciones a derechos humanos. Las estimaciones de víctimas de este régimen se calculan entre unos 10.000 o 30.000 personas. En cuanto a la política exterior, la dictadura comenzaría a ser mal vista tras el asesinato del opositor Orlando Letelier. Por otro lado, el conflicto de vivir con Argentina casi desemboca en un enfrentamiento bélico, que por suerte no llegó a estallar. En 1980 se promulgaría la nueva constitución política, que permanecería vigente hasta la actualidad. Eventualmente, la dictadura iría perdiendo reconocimiento, por lo que la oposición logra consolidar el referéndum de 1988, en donde el pueblo chileno decidiría el no a la permanencia del gobierno de Pinochet. Con esto se daría inicio a la transición a la democracia. Como dice su nombre, este periodo se retomaría la democracia y se extendería hasta la actividad, y donde gobernarían los presidentes contemporáneos. El despegue económico de Chile había comenzado, que lo posiciona en la actualidad en el puesto número 1 en índice de desarrollo humano en Latinoamérica. Y así es como la historia de Chile culmina hasta la actualidad. Grandes sucesos pasaron, pero ahora podríamos ver qué puede suceder a partir de ahora. La contaminación del río. Había una vez un niño llamado Pepe, que vivía en Santiago, capital de Chile, más específicos en las zonas rurales de Chuco, en donde sus padres son campesinos y se ganan la vida a base de sus cultivos y venta de estos. Todo era normal en la vida de Pepe, hasta que un día los padres de Pepe fueron a vender sus alimentos, y Pepe se quedó en casa a vigilar los cultivos de su familia. Pero algo no estaba bien. Las plantas estaban secándose, y Pepe se empezó a preguntar a sí mismo qué estaba pasando. Así que decidió averiguar por su cuenta. Vio que el agua no llegaba a los cultivos, así que decidió ir al río más cercano, ya que lógicamente el agua provenía de ahí. Pepe se acordó que la última vez que vio el río estaba en buen estado. Sin embargo, al llegar se daría con una gran sorpresa. El río estaba contaminado y la entrada del agua a los cultivos estaba tapado con mucha basura. Así que, al ver lo grave de la situación, fue a casa y llamó a sus padres, diciéndoles todo lo que había visto. Sus padres vinieron rápidamente a la casa y viendo que todo lo que dijo su hijo era verdad. Al ver que esto les afectaría, decidieron ir a hablar con el alcalde. Así que fueron al centro del pueblo de Santiago Chuco, en donde se encontraron con otros campesinos que tenían el mismo problema. Así que la familia de Pepe, junto con los demás campesinos, fueron con el alcalde y le dijeron sobre la contaminación del agua y cómo esto estaba afectando a sus cultivos. Ante eso el alcalde dijo: "Esto afectaría la producción de alimentos y la economía del pueblo. Haré una reunión mañana mismo para solucionar este problema". Al día siguiente, el alcalde dio la noticia al pueblo sobre cómo las consecuencias se estaban manifestando por nuestras acciones. Y si sigue así, el pueblo iría a la bancarrota. Todos los ciudadanos se arrepintieron y todos decidieron unirse para poder limpiar el lugar donde estaba contaminado y el río. Y así fue como todos los ciudadanos, con la ayuda de maquinarias del Estado, lograron limpiar el río. Al final, el alcalde propuso una ley que prohíbe botar la basura en zonas naturales y así evitar que esto suceda de nuevo. Y el pueblo empezó a valorar el agua, ya que sin ella no podríamos vivir y los alimentos no se podrían producir, y nosotros no nos podríamos alimentar y toda la vida no podría existir. Y así fue como este cuento termina. Fin.